se las voy a dar yo. Soy Daniel Farfán Monroy y va a estar coordinada por la doctora Díaz. Entonces, permítame, no la quiten, ¿no? A ver si puedo tomar una foto. sí. Perdón. Esta máquina me falla todavía. Son mis evidencias, doctora, porque como no voy ahora, antes me firmaban los chicos. Perfecto. Gracias. Me firmaban los chicos y con eso era mi evidencia, pero ahora les tomo foto y ya. Es mi evidencia que sí estoy con ellos. Me parece muy bien. Adelante. Sí. Entonces, en esta presentación vamos a ver dos temas, ya como lo dice en el título, vejiga neurógena y tubulopatías. En ambas enfermedades vamos a ver la definición, la clasificación, la epidemiología, los factores asociados, la fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Igual al inicio vamos a ver los objetivos de la clase y por último las conclusiones y la bibliografía. Como objetivos vamos a tener que primero pues, es conocer la definición de la enfermedad y sus posibles causas. Asimismo, identificar los puntos esenciales de la fisiopatología y de esta manera correlacionar con el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y lo más importante pues, es que el aprendizaje del alumno sea significativo, por lo cual deberá ser capaz de explicarse el tema a sí mismo y a los demás. Vamos a empezar con vejiga neurógena. Esta es tal cual una disfunción de la vejiga de origen neurógeno. Entonces, aquí voy a rayar en la presentación para que sea más dinámico esta parte. Entonces, en el nombre te dice que hay una afectación y pues, de origen neurógeno. Entonces, va a haber una alteración en la coordinación del sistema nervioso que va dirigido hacia la vejiga. Eso es lo importante de la definición. La parte de disfunción y el adjetivo que le dan, que es neurogénica. Entonces, las causas son múltiples. De hecho, justamente por eso no hay epidemiología descrita para esta enfermedad, porque se presenta tanto en la infancia como en la adultez. Y las causas en pediatría, que aunque sí es predominante que sean malformaciones congénitas del tubo neural, y en los adultos es más frecuente que sea de causa traumática o quirúrgica, pues son muchos como para establecer una un límite de las que hay. Entonces vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Vamos a tener que dentro de las congénitas, la principal va a ser la espina bífida. De la espina bífida, pues sabemos que hay varios tipos, ¿no? Tenemos que si es solamente ahora sí, una alteración en las meninges, pues meningocele. Pero donde más se presenta, pues es en el mielomeningocele, que está aquí de este lado, que les voy a resaltar en rojo. Esa es la principal porque se describe, dice la bibliografía, que al menos un 90% de estos casos sufren de vejiga neurógena. El síndrome de regresión caudal, porque una agenesia completa o parcial de la parte sacra, otras la siringomielia. Esta enfermedad pues, es la formación de un quiste dentro de la médula, entonces por compresión pues, va a terminar afectando esto. Las traumáticas, esas son predominantes en adultos, que ya sea, la lesión puede ser a diferentes niveles, ¿no? Podemos tener una lesión medular, que ya sea tanto en la parte lumbar, torácica o cervical, o también podemos tener un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? De las quirúrgicas, pues es igual. Todo va relacionado a afectación de la médula o también del canal medular. De las iatrogénicas, radioterapia, quimioterapia, y algo que que mencionaban el Smith es que actualmente las enfermedades crónico-degenerativas pues igual están teniendo un impacto en la presentación de esta enfermedad. Como ya sabemos, igual la diabetes mellitus pues tiene una neuropatía. Las enfermedades vasculares pueden generar infartos o pueden generar accidentes cerebrovasculares que como consecuencias van a tener la presentación de una vejiga neurógena. Dentro de las infecciosas, pues te lo dice, si hay una afectación de los nervios, pues puede presentar una vejiga neurógena. Entonces, las causas son múltiples que nosotros nos podemos guiar por la edad a la que la presenta y también por los antecedentes. Ahora, en la siguiente diapositiva, más que no pase, vamos a ver la clasificación. Como ya les mencioné, pues el problema es neurógeno. Entonces, haciendo un pequeño zoom de este lado,
pues cuáles son las partes. Nosotros podemos ver el esquema y imaginarnos dónde pueden estar las lesiones. Entonces podemos decir que si hay, por ejemplo, si tiene una malformación del encéfalo, pues va a tener esta parte inhibida. Después, si hay una lesión medular, aquí es importante porque así en la diferenciación si es medular alta o baja. Alta siempre y cuando sea suprasacra y baja cuando ya afecte a la parte sacra. Entonces vamos a tachar otra vez aquí y vamos a tachar otra vez acá. Y la última, que es la lesión periférica, que ya serían tal cual los nervios que salen de los núcleos, que ahorita vamos a ver como parte de la inervación de la vejiga, y esa sería la última. Entonces son las tres, la clasificación que le dan para esta enfermedad: la lesión cerebral, lesión medular alta y baja, y por último la lesión periférica. Entonces, para comprender esta enfermedad, pues primero hay que ver la inervación de la vejiga, ¿no? Aquí yo se los dividí porque, como sabemos, el sistema nervioso, al menos en la parte, pues ahora sí, visceral, tiene pues dos componentes. Primero vamos a ver el autónomo, que es el que nos importa, bueno, el que se usa predominantemente a edades pediátricas, porque no hay un control somático, que ahorita vamos a ver. Entonces vamos a ver primero el arco reflejo que hay, los componentes de este arco reflejo. Vamos a tener que el reflejo de la micción va a estar dado por el sistema autónomo, y dividiendo otra vez el sistema autónomo tenemos el simpático y parasimpático. Vamos a empezar con el simpático. Entonces tenemos que hay dos tipos de estimulación de este sistema. En los receptores alfa hace estimulación y en los beta inhibe. Y el neurotransmisor que usa este sistema, pues como ya sabemos, es la noradrenalina. Este sistema simpático va a estar inervando a la vejiga a través del plexo hipogástrico, que les puse en el cuadrito de aquí al lado. El plexo hipogástrico, pues ya a manera de recordatorio, sus orígenes, que sale de T10 hasta L2. El siguiente componente del sistema autónomo va a ser el parasimpático, que como neurotransmisor usa la acetilcolina, que pues, igual recordando las clases de nervioso, pues este es un neuroestimulador. Este parasimpático sale de S2 a S4 y el nombre que recibe es el nervio pélvico. Por otra parte, ya cuando hay la parte somática que hay es correspondiente al músculo estriado, como ya sabemos. ¿Y dónde vamos a tener músculo estriado? Pues en el esfínter externo, en el esfínter uretral externo. Entonces, y esa va a ser la parte donde está el músculo estriado, y ahí es donde va a llegar la inervación somática, que es la voluntaria, que es lo importante de resaltar de aquí. Y el nombre que va a recibir es el nervio pudendo. El origen es parecido, es correspondiente a los mismos segmentos que da el nervio pélvico, del S3 al S4, y todas estas aferencias que pueden recibir de estos sistemas van a llegar a... ¿eh? Una duda, perdón. Sí. ¿Estás grabando la clase? Sí, Rogelio lo está grabando por mí, sí. Ok, gracias. Sí, entonces estas aferencias tienen que subir a través de los cordones. ¿Y a dónde van a llegar? Tienen que llegar a un moderador, a uno que diga cuál está activo y cuál está inactivo. Y ese va a ser el núcleo pontino de la micción, que va a estar, pues lo dice el nombre, va a estar en el puente. Este esquema pues ya es para ver dónde llega la inervación de cada parte. El simpático, pues si ustedes ven, llega hacia la vejiga, parte de la vejiga, pues al músculo liso, que va a ser la capa media de la vejiga, que se llama el detrusor. El detrusor es la capa media muscular de la vejiga. Y la otra va a ir hacia el esfínter interno, que algo a resaltar de aquí, pues es que, recordando la diapositiva previa, lo que dice de simpático, alfa estimula, beta inhibe, pues entonces aquí es donde ya podemos meter la siguiente parte. Porque vamos a tener que va a haber receptores beta en el detrusor y va a haber receptores alfa en el esfínter interno. Ahí está, eso grábenselo porque es importante para las fases de llenado y de vaciado. El parasimpático, pues quedamos que son la acetilcolina, pues es un estimulante. Entonces va a tener terminaciones en el detrusor igual y en el esfínter interno.
Algo importante que mencionaban del parasimpático, pues es su alta concentración de fibras nerviosas que hay en el trígono vesical, ¿no? El trígono vesical, pues es el que tiene los vasoreceptores para dar inicio al reflejo de la micción, a la fase de vaciado. Y ya por último, la parte somática, que ya mencionamos, que nada más es el nervio pudendo, que sale de S2 a S4 y es la parte voluntaria, que inerva el esfínter externo. Eso es ya, inervación. Ahora sí ya vamos a ver los arcos reflejo, que es relacionado a esto. Entonces, cuando, pues ¿cómo funciona? Pues primero tiene que llenarse para después vaciarse, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar dada en la fase de llenado? Pues por activación del sistema simpático. Ya vimos que inhibe el detrusor, entonces y estimula al esfínter interno. Entonces, esto es lo que permite el llenado vesical. De aquí, pues ya. De acuerdo, la presión vesical necesaria para que se estimule el parasimpático varía de acuerdo a la edad, pues los volúmenes van cambiando, ¿no? Pero, bueno, si yo encontré una relación es que al menos cuando se llena el 30% del volumen vesical máximo, es cuando ya se estimula el parasimpático. Entonces, el parasimpático que sus fibras están en el trígono vesical, ya se estimulan, ¿no? Y esa aferencia va a subir hacia el núcleo pontino. El núcleo pontino, que quedamos que es el moderador, pues va a decir, sí, ya hay suficiente orina para iniciar el reflejo de la micción. Entonces lo que hace ahora es inhibir al simpático y estimular al parasimpático. Y el parasimpático, pues ya vimos, lo que hace es estimular la contracción del detrusor y eso ya genera la fase de vaciado. Y pues esto es un ciclo, ¿no? Es un arco reflejo. Se lleva a cabo una y otra vez. Algo importante a mencionar aquí, pues es que la maduración neuronal, ¿no? Por la parte somática, cuando desde el recién nacido hasta mencionaban, pues ahora sí, dependiendo del niño, pues va a tener la presencia o no del sistema somático para que ya tenga un mejor control de este arco reflejo y él mismo lo puede inhibir. Entonces, ya con eso en mente, pues ya podemos, antes de llegar a las lesiones cerebrales, pues ya metemos la última parte de este arco reflejo. Después del núcleo pontino, ya que hay una maduración neuronal, ya puede establecer esa conexión con la corteza frontal, que pues es cuando es la que pues ahora sí es la que decide, ¿no? Tú censas el medio, si puedes o no, si es el momento indicado o no de hacer del baño, ¿no? De ir a hacer la micción. Esa es la última parte que se desarrolla en esta parte de la micción. Entonces ya, integrando todo lo que hablamos de la inervación de la vejiga, pues ahora sí ya vamos a hablar de las lesiones. La primera, como ya se las mencioné, es la lesión cerebral. La lesión cerebral, que lo que les mencioné, pues lo que va a estar alterado va a ser esa comunicación entre el núcleo pontino, que es el que, pues, es el que ahora sí modera la parte simpática y parasimpática y la conecta con la corteza frontal para que ya se tome la decisión consciente de si inhibirlo o proceder con la micción. Entonces, ya con eso podemos sacar las manifestaciones que va a tener el paciente. ¿Por qué? Porque todo el arco reflejo, la parte somática y parasimpática va a estar bien. No hay ninguna alteración a ese nivel. La única alteración va a estar la parte somática, de no puedes decidir. Entonces, mencionaba el Smith que el síntoma que tienen estos pacientes pues es la incontinencia urinaria de urgencia. De urgencia porque ellos son conscientes de que van a orinar, pero no pueden controlarlo, no pueden inhibirlo. Ese es el dato para la lesión cerebral. Ahora, si ya bien describimos cómo es la micción, pues ahora igual hay que describir cómo está la actividad del detrusor y del esfínter interno. Porque entonces, la vejiga, nosotros aumentamos el volumen vesical a través de la inhibición, de la inhibición de la corteza frontal. Pero si no tenemos esa inhibición, pues el arco reflejo se va a estar llevando a cabo de manera involuntaria. Entonces, mencionaban que suponiendo que fuera un adulto, pues tendría la incontinencia urinaria desde los 150 mililitros que ya tenga en la vejiga.
Entonces a esto se le describe, como viene aquí en este esquemita, que va a tener un detrusor hiperactivo por la sobreestimulación del parasimpático. ¿Sí? Esa parte sí quedó. Ok, entonces Sí, en amigo. este sí se envían las aferencias a la corteza cerebral, pero no, el paciente no refiere, más bien refiere que no puede controlar la sensación de orinar. Y es por eso que no puede mandar esas referencias parasimpáticas para controlar el esfínter externo. Ajá. No, mira, vuelvo a dibujar aquí. Haz de cuenta. Siguiendo otra vez el arco reflejo. El parasimpático que está iluminado de verde aquí, la línea, que diga de amarillo. De amarillo, sube la aferencia, subes el núcleo pontino. El núcleo pontino le da esa señal a la corteza frontal, hasta arriba. Uh-huh. Entonces, el volumen vesical, mencionaba ahí que para que se active el parasimpático era de 150 mililitros en un adulto. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues, es inhibirlo, ¿no? Entonces, la corteza frontal manda esa señal al núcleo pontino para inhibir al parasimpático y posteriormente, si ya el volumen urinario aumenta, pues ya se necesita de más presión. Entonces, además de inhibir al parasimpático, para hacer que se siga llenando la vejiga, estimula a la parte somática, porque la parte somática pues es la que se encarga del esfínter externo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si no tenemos esa aferencia hacia la corteza frontal, pues nosotros no vamos a ser capaces de inhibir el reflejo de la micción, ese arco reflejo que hay. Y eso es el síntoma que te va a referir al paciente, dicen que es la incontinencia urinaria de urgencia. Uh-huh. Ahora, la siguiente lesión, quedamos que eran las medulares, medular alta y baja. Vamos a ver primero la alta. La alta, como se los mencioné, va a ser por arriba de S2 a S4, que es la parte sacra, y por debajo del tronco encefálico. Aquí lo que va a estar dañado pues son las aferencias que van a ir tanto del simpático como del parasimpático. Entonces, como les vuelvo a recalcar, la función del pontino es ser el moderador entre quién está activo y quién está inactivo. Si esas aferencias no llegan al núcleo pontino, ambos sistemas pueden estar estimulando al mismo tiempo. Entonces, puedes tener tanto actividad de fase de vaciado mientras tienes fase de llenado. Esto, ¿cómo lo vamos a ver? Pues puede tener una disinergia de trusor esfínter. Esto es importante porque eso causa alto riesgo en esa vejiga. ¿Riesgo para qué? Tanto para infecciones de vías urinarias como para una distensión vesical o de los uréteres. Porque si la disinergia tienes las dos fases activas, ¿no? Entonces, si hay contracciones del trusor al mismo tiempo de que hay una contracción del esfínter interno, pues la presión intravesical va a aumentar. Si aumenta la presión intravesical, pues esa orina no tiene espacio a dónde irse. Entonces, o dilata la vejiga o dilata los uréteres, que eso es igual una de las complicaciones que pueden tener, reflujo urétero-vesical. Uh-huh. El esfínter aquí mencionan los estudios que va a estar hiperactivo con la disinergia de trusor esfínter externo. ¿Por qué? Como ya se los mencioné, pues no está el moderador, no llegan las referencias hacia el núcleo pontino, entonces ambos sistemas pueden estar activos al mismo tiempo. Aquí los síntomas mencionaban que van a estar relacionados tanto con la fase de llenado como de vaciado. El paciente puede presentar polaquiuria, puede presentar tenesmo vesical, además del aumento del volumen posmiccional, va a tener la sensación de globo en la vejiga, porque pues, no hay un buen vaciamiento, además de las infecciones de vías urinarias recurrentes y lo que les comenté. Uh-huh. Para la lesión medular sacra, aquí lo que van a estar afectados pues, son los centros sacros, ¿no? Ahí lo dice el nombre. Entonces, esto es importante porque los centros sacros pues, son ahora sí los que tal cual, ahora sí van a estar inervando la vejiga. Entonces, aquí la lesión, pues ya, en el esquemita vamos a marcarlo, vamos a tacharlo otra vez.
Y si no hay una inervación de la vejiga, pues el principal músculo pues es el detrusor, entonces se puede encontrar hipoactivo, como se muestra en este esquemita, hipoactivo, y esto es igual manera importante, igual que en la lesión medular alta, porque pues ¿quién se encarga de la fase de vaciado? El detrusor. Si no se contrae el detrusor, hay retención de orina y te propicia lo mismo, infección de vías urinarias y pues sí, eso. Los síntomas urinarios van a estar relacionados con la fase de vaciado, igual el tenesmo, la poliaquiuria, o mencionaban que pues tienen la sensación de que quieren orinar, pero pues no pueden porque no hay contracción del detrusor. ¿Sí? Ahora, esta es una clasificación que encontré, que es el sistema de clasificación de Madders-Baja. Aquí, pues igual, si se dan cuenta, pues es parecida a los esquemitas que venían en las diapositivas anterior sobre cómo está el detrusor, la actividad del detrusor y el esfínter uretral. Esto, pues, es esa manera para que ustedes lo chequen, porque varía dependiendo de dónde esté la lesión. Y si se dan cuenta, pues aquí lo que no puse pues son las lesiones periféricas. Las lesiones periféricas, pues ya depende de qué nervio es el que está afectado. Si está afectado el nervio pudendo, que es el voluntario, pues no va a poder tener esa capacidad de aumentar el llenado vesical. Si está afectado el nervio hipogástrico, que es el simpático, que se encarga de la fase de llenado, pues va a tener un detrusor hiperactivo. Y así. En la siguiente diapositiva es una parte que encontré para la valoración de estos pacientes. Son los circuitos de Bradley. Los circuitos de Bradley literalmente pues describen uno por uno cada una de las partes de la micción. Se los puse en una tabla porque se me hizo más fácil de entender, ya viendo la inervación de la vejiga. Entonces tenemos que en el circuito 1 lo que va a evaluar es el control voluntario de la micción. Eso es lo que se le interroga al paciente, si puede o no controlar el arco reflejo de manera voluntaria. Entonces tiene que haber una conexión con la corteza frontal. Eso es lo que estudia el circuito 1. El circuito 2 lo que valora es el arco reflejo mediado por el núcleo pontino. Eso pues, es de igual manera. Suponiendo que fuera una lesión medular alta, pues estaría alterado. Y tendría una disinergia vésico-esfinteriana. En la 3, en el circuito 3, lo que estudia es tanto la parte autonómica, tanto casi como la somática, la voluntaria. Lo que estudia es la sinergia entre la vejiga y el esfínter externo. Y el cuarto es lo que valora es la contracción y relajación del esfínter externo. Esto quiere decir que lo que evalúa es que durante la micción, ya cuando se está llevando a cabo, el paciente sea capaz de interrumpirla. Eso se refiere en el circuito 4. Esos son los circuitos de Bradley, que de igual manera son los que se estudian a través de la exploración física. De esta parte, algo que me faltó mencionar, pues es que el estudio, además del laboratorio de las pruebas de urodinamia que se van a solicitar, pues es la parte de exploración física. ¿Por qué? Porque si tenemos que las lesiones son medulares, pues que también tenemos que estudiar son los dermatomas, como para ver si si ese segmento medular está activo, si las aferencias están llegando. Entonces, ¿cuáles dermatomas son los que ustedes checarían? Pues de dónde salen los nervios, ¿no? Que sería desde S1 hasta S4, que corresponderían a la parte ventral del miembro pélvico inferior. Y por último, pues si queremos checar lo del plexo hipogástrico, pues son los dermatomas desde T10 hasta L2. Porque, de hecho, está curiosa esa parte, ahorita les voy a mencionar por qué. Entonces, en los diagnósticos, para hacer el diagnóstico, además de los síntomas que les mencioné por cada tipo de lesión, vamos a pedir estudios de urodinamia, que pues si ustedes checan en los libros, en el Smith, pues son varios. Y pues son estudios que pues, tienes que leer uno por uno. Entonces, en la flujometría, lo que les puse en las gráficas, aquí vamos a hacerle zoom,
La flujometría, pues te dice el nombre de lo que está estudiando, ¿no? Que te está midiendo. ¿El flujo de qué? Pues el flujo urinario cuando se lleva a cabo la micción. Es parecido a bueno, no, olviden, cancelen esa última. Entonces, lo que te mide es el volumen orinado por unidad de tiempo, que la unidad de tiempo pues va a ser milímetros sobre segundo. Esta curva mencionan que la ideal pues es que sea como una campana de Gauss, ¿no? Pero pues no, realmente yo busqué exámenes para ejemplificar esto y ninguna es parecida a esta. Entonces, lo que te va a medir abajo pues es el tiempo de flujo y en Y va a ser la cantidad de volumen orinado. Aquí, si ven donde llegan las intersecciones, vamos a marcar esos puntitos. Y acá, porque pues va aumentando la velocidad, ¿no? Conforme va empezando la micción, el volumen orinado va a aumentar y va a llegar hasta un punto donde sea el flujo máximo. Y va a llegar a una intersección en ambos lados donde va a ser el flujo medio o el flujo promedio. Y lo que también se mide, pues es cuánto tiempo se tarda. Entonces, si nos es esto, ya nada más a manera rápida para que sepamos qué es la flujometría. Entonces, como ya les mencioné, suponiendo que tengamos una lesión medular alta, vamos a tener una disinergia. Entonces vamos a tener síntomas obstructivos, ya sea por lo que les mencioné de la disinergia, y esta es la curva que ponían para ejemplificar esta parte. Si se dan cuenta, pues es casi platipeloide, ¿no? O sea que está plana. Y esta es una flujometría que tendría un paciente con una obstrucción vesical, bueno, con un patrón obstructivo, mencionaba. Esa sería una de las pruebas que nosotros pediríamos para hacer este diagnóstico. Asimismo, también la cistomanometría de llenado. A lo mejor para hacer más fácil esto del diagnóstico, pues hay que pedir un estudio para valorar cada fase, ¿no? Tanto de la fase de vaciado como la de llenado. La flujometría, lo que te valora es la fase de vaciado. La cistomanometría lo que te valora es la fase de llenado. En esta, ahí escribí medio feo, pero es una doble L, ¿eh? Entonces, en la cistomanometría, lo que se hace es poner un catéter uretral y a través de ese catéter ir administrando líquido, ir llenando la vejiga. Y lo que se hace pues es ver cuántos centímetros de agua de presión es lo que aumenta en la vejiga conforme se va llenando. En la curva presión-flujo pues es parecido. Y ahora, si ya nosotros valoramos la parte de urodinamia, pues ahora también hay que valorar si no hay una alteración estructural, que se hace esto a manera de ver si no hay complicaciones, porque como ya les mencioné, en caso de una disinergia, pues lo que les mencioné aumenta la presión intravesical, que te puede generar un reflujo ureterovesical, o también si hay infecciones de vías urinarias, pues ver si no llegó una pilonefritis. Entonces se pide una cisto-uretrografía miccional seriada, asimismo una urografía por TC y una ecografía. En la siguiente diapositiva nuevamente esta es una gráfica, la imagen izquierda de que le estoy encerrando es una flujometría. Aquí si se dan cuenta pues presenta varios picos. Esta mencionaba la bibliografía que es el paciente tiene un patrón tenía problemas obstructivos, pero que el paciente lograba aumentar la salida de la orina haciendo la maniobra de Valsalva. Entonces, y eso es otra parte igual que mencionan del tratamiento conservador, porque la maniobra de Valsalva pues lo que hace es aumentar la presión intraabdominal, ¿no? Si aumentas la presión intraabdominal, pues igual aumentas la presión sobre la vejiga y por eso se ven esos picos. En cada uno de esos picos pues es los pujos que hizo el paciente. Eso es otro patrón que encontré. Y del lado derecho pues veremos una cisto-uretrografía seriada,
que aquí pues ya se ven. Mencionaba que era un caso de un niño de 8 años que ya estuvo asintomático, pero pues ya presentaba distensión de los uréteres. Del tratamiento, primero les voy a dar las opciones y ya después les digo cuáles son las líneas que se dan y que encontré. Entonces vamos a tener que hay maniobras para el vaciamiento asistido. La maniobra de Crede, la de Valsalva y la micción refleja. La de Crede es tal cual con las manos, hacer presión suprapúbica para que de esta manera, pues igual aumentar la presión intravesical y vencer a la presión del esfínter y que la orina salga. La orina de Valsalva, ya se las mencioné, aumento de la presión intraabdominal, que termina como consecuente, pues igual un aumento de la presión intravesical. Y por último, la micción refleja. Esa está interesante porque usa el mismo principio de los dermatomas. Hay reflejos que mencionan que es tanto el bulbo cavernoso y el cremasteriano, que en ambos reflejos tiene que haber una respuesta de la micción. De los anticolinérgicos, pues esto va dirigido hacia el sistema nervioso, esta parte. Los anticolinérgicos, ¿contra quién va? Contra el parasimpático. La mayoría, bueno, de hecho, todos estos medicamentos van contra el parasimpático. La toxina botulínica igual disminuye la interacción entre el sistema parasimpático con el detrusor, entonces igual para el parasimpático. Los anticolinérgicos, eso lo puse 2 veces, pero es igual. Y los betabloqueantes es igual, para disminuir la contracción del músculo que hay en la vejiga. Ahora, en la siguiente es el sondaje intermitente. El sondaje intermitente es, pues ahora sí, una sonda que se coloca el paciente dependiendo del volumen, bueno, ahora sí, de la capacidad máxima vesical que tenga el paciente, pues varían las horas entre que se la tenga que poner. Y esto es para hacer el vaciamiento de la vejiga. Por última instancia, pues están los quirúrgicos, la cirugía, que aquí resaltaban la miectomía del detrusor, el esfínter urinario artificial y la desnervación, y por último, la neuromodulación. El esfínter urinario artificial, pues es el que les puse aquí, en la imagen derecha, en esta. Y lo que hace, pues es tal cual, pone un manguito sobre la uretra, tiene un depósito donde hay, está lleno, pues así, de líquido, que ese líquido, pues es el que va a ir hacia el manguito y va a aumentar la presión del esfínter para que no haya salida de la orina. Y la neuromodulación, pues encontré que según estaba aprobada actualmente, pero no encontré algún estudio donde sí la usaran. Ya en pacientes, ahora sí, en hospitales, tal cual, que no sean en estudios, pero el principio que usa es parecido, no sé si recuerden la teoría de la compuerta del dolor, usa el mismo principio. La neuromodulación se hace a través de la aferencia aquí se los escribí, del nervio pudendo y del nervio tibial. El nervio pudendo pues llega a S2 y a S4 y el tibial llega a la parte al plexo hipogástrico y llega al mismo llega a S3. Entonces del nervio tibial y del nervio pudendo se hace la estimulación de la aferencia y lo que hace es que, bueno, la hipótesis de este funcionamiento pues es que estas señales terminan inhibiendo a las aferencias del parasimpático. Eso es lo que se plantea en la neuromodulación. Ahora, lo que yo encontré como tratamiento de primera línea son los anticolinérgicos con el sondaje intermitente. Esto es como parte del tratamiento preservador. Se los voy a poner aquí de color. Tratamiento preservador son anticolinérgicos más el sondaje intermitente. Los anticolinérgicos, pues estos, ya les dije, porque permiten el llenado de la vejiga y el sondaje intermitente, pues es para el vaciado. Además de esto, pues igual es entre los anticolinérgicos, suponiendo que no haya una buena respuesta, se puede optar por los betabloqueantes. Y por última instancia, ya mencionaban la toxina botulínica, que esta se inyectaba intravesical para ver si hay mejoría.
Y ya por última, el tratamiento de tercera línea, pues ya son las operaciones, ya son los quirúrgicos, una miectomía del detrusor, esfínter urinario artificial y desnervación o la neuromodulación. Eso es lo que yo encontré con respecto al tratamiento de vejiga de disfunción vesical neurogénica. Sí, voy bien. Sí, no, sí estás bien, adelante. Antes de que pases a tubulopatías, ¿alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? No, doctora, lo explicó muy bien. Sí, Ok, todo bien. yo le quiero hacer nada más un par de observaciones, de lo más importante, ¿no? Todo esto ya incluso lo habían ustedes revisado en otros cursos, pero aquí lo más relevante yo creo que es desde las causas. Acuérdense que esto siempre es consecuencia de algo. Entonces, lo triste del asunto es que si tú te regresas exactamente por la diapositiva de las causas, es esto. Hay causas que son congénitas y causas que son adquiridas. Las adquiridas son un poquito más comunes en los pacientes adultos, desde los quirúrgicos iatrogénicos, que no son raros, las enfermedades crónico-degenerativas que ya había comentado Daniel, sobre todo la diabetes con la neuropatía, pero a mí lo que me hace mucho ruido son las congénitas, porque muchos de ustedes son los que reciben a estos pacientes de primera instancia que tuvieron una espina bífida manifiesta, sobre todo, o sea, un mielomeningocele, un lipomeningocele, un disrafismo, o sea, esos pacientes, el primer contacto no es con el nefrólogo ni con el urólogo, el primer contacto es con el que les está resolviendo la espina bífida. Entonces se les olvida que prácticamente ya tiene como consecuencia la vejiga neurogénica. Y finalmente, al no hacer nada, porque ellos lo que se dedican es a resolver y a hacer la resección del meningocele o del hipomeningocele, el paciente se queda así. ¿Y qué es lo que pasa? Termina siendo la complicación que ya mencionaba, una gran dilatación vesical o incluso un reflujo vesicoureteral, cuya consecuencia ¿cuál es? Pues finalmente infecciones repetidas de la vía urinaria, y esas infecciones repetidas van a llevar ¿a qué? A una pielonefritis crónica, a cicatrices renales y finalmente enfermedad renal crónica. Entonces, la referencia de estos pacientes hacia el área de urología o el área de nefrología cuando hay afección de la función es muy tardía. Entonces, no necesariamente todos estos tienen que llegar a enfermedad renal crónica, pero los estamos viendo y los estamos mandando a los 14, 15 años cuando ya tienen la creatinina súper elevada y tienen una enfermedad renal crónica en estadio 3 o 4. Entonces, ¿cuál es el objetivo real del tratamiento de estos pacientes? Obviamente es evitar la éstasis urinaria, porque orina que se queda, orina que se infecta. Entonces, realmente lo que dijo Daniel es muy cierto. Los anticolinérgicos van a ser de mucha ayuda, pero el sondaje intermitente es fundamental en muchos de los pacientes. Pero obviamente se requiere una técnica, y aparte de la técnica se requiere que el paciente quiera hacerlo. Yo tengo pacientes con vejiga neurogénica, con enfermedad renal crónica, que seguimos teniendo complicación de infecciones urinarias y que siempre sencillamente no se quieren sondear. Y eso es lo primordial aquí. Yo necesito vaciar esa orina, porque la orina que se queda es la orina que se va a infectar y a la larga me va a generar mayores complicaciones. Yo no soy uróloga, pero hasta donde yo tengo entendido, ninguna cirugía es totalmente correctiva para estos casos. Por lo menos aquí en nuestro país y en algunos otros, ¿eh? O sea, no quedan perfectamente bien. Entonces, ¿qué hago? Lo más importante es ayudar a esa vejiga, primero que tenga una buena fase de llenado y posteriormente ayudarla a vaciar. Estos pacientes, además del tratamiento médico anticolinérgico, pueden ser candidatos a que les demos un poquito de profilaxis antibacteriana nocturna. ¿Para qué? Para evitar esas infecciones que a la larga son las que me van a llevar a las cicatrices renales. ¿Ok? Lo que yo estoy esperando, quizá lo menos importante es si se le sale la orina, si con el esfuerzo ya se está goteando, si tiene que hacer mucho pujo, sí es importante, pero a la larga lo que más me interesa es que funcionalmente esto no me afecte a los riñones. Porque todo lo demás puede pasar, pero ya cuando caen en enfermedad renal crónica ya no hay vuelta de hoja. ¿Ok? Entonces, objetivo, vaciamiento vesical adecuado, obviamente primero una fase de llenado adecuado, un vaciamiento
vesical adecuado y sobre todo mantener esa orina estéril. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Nadie? Doctora, una pregunta. ¿Sí? Bueno, yo también encontré otros tratamientos, por Ujú. ejemplo, los inhibidores de la recaptura de serotonina o antidepresivos tricíclicos, inclusive Ujú. los betaadrenérgicos. ¿Es Ujú. conveniente usarlos o nos basamos directamente con los anticolinérgicos? Mira, la verdad es que por lo menos en edad pediátrica lo que se ha encontrado mucho mejor respuesta es ante los anticolinérgicos, principalmente la oxibutinina, incluso sea tanzolucina, pero en realidad otro grupo de medicamentos no son de tanta utilidad. Honestamente no sé si en enfermos adultos con algunas otras situaciones les han resultado. En pacientes pediátricos no. Ah, ok, perfecto, doctora, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Sí? Mencionó algo de una profilaxis antibacteriana nocturna. Ajá. ¿A qué hace referencia con eso? No leí O sea, algo. por ejemplo, hagan de cuenta, aquí el objetivo de estos pacientes es, yo vacío mi vejiga porque mi orina normalmente es estéril, ¿estamos de acuerdo? Pero esto pasa como con cualquier líquido que se puede estancar un poco. Hay proliferación bacteriana, entonces, obviamente yo prescribo un anticolinérgico asociado a un sondaje intermitente para estar vaciando, pero en el horario nocturno, que es donde está durmiendo ese paciente, normalmente pues no hacemos un sondaje. Entonces la orina se estanca y tiene más riesgo de infectarse. Entonces la profilaxis antibacteriana se recomienda una dosis nocturna del antibiótico que tú decidas para que se mantenga lo más posible esa orina estéril durante la etapa de sueño. Por eso es una dosis nocturna. ¿Qué utilizar de medicamento? Las guías de manejo de infección de vías urinarias manejan muchos medicamentos. Los más comunes, la nitrofurantoína, la amoxicilina, para llevar a cabo esa profilaxis. Y están establecidas también las dosis, casi siempre es el 50%, del 30 al 50% de la dosis total que recomendamos para infección de vías urinarias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, ¿Quién muchas pregunta? gracias. ¿Sí? Yo. Sí, Ah, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Es mejor, bueno, es preferible no dejar el sondaje permanente al intermitente? ¿No tiene menos No, riesgo de infección? no depende la técnica, o sea, podría pensarse que si le dejo la sonda de manera continua, sería menos riesgo porque estás manipulando menos ocasiones, pero también una sonda a nivel uretral de manera constante te genera respuesta inflamatoria. Entonces, no es más conveniente dejarlo constante, es preferible hacer el sondaje intermitente, pero si necesitas adiestrar bien a tu paciente, porque obviamente cada manipulación es un factor de riesgo para que se infecte. Uh-huh. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ah? Pues yo creo que Daniel lo explicó bastante bien desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, si no tiene ninguna otra pregunta, ¿vamos al otro tema? Ok. Yo voy a salir, doctora, porque tengo otra. Sí, doctor, ¿cómo no? Muchísimas Claro que sí. gracias, doctora. Al Muy contrario. bien, ¿eh? Felicidades. Gracias. Muy bien presentado.